Muy buenos días a cada uno de ustedes, bienvenidos una vez más. Estamos listos para nuestra nueva secuencia. Segundo día de la secuencia número 6, confianza solamente en Cristo. Habíamos dicho el día de ayer que la semana está dividida en dos partes. La primera es consejos para evitar perder la salvación y el segundo temario es consejos para permanecer en la salvación. Entonces vamos a centrarnos todavía en la primera parte, consejos para evitar perder la salvación. Existe un problema, ¿no? La salvación basada en los esfuerzos humanos. La pregunta ¿es posible salvarse? ¿Es posible salvarnos colocando nuestros esfuerzos humanos? ¿Es posible obedecer con nuestros esfuerzos humanos? ¿Es posible obedecer? Sí, sí es posible obedecer. ¿Salvarse que es posible? Para la parte humana, punto de vista humano, sí. Pero desde el punto de vista divino, no. Porque yo puedo esforzarme y esforzarme una y otra y puedo estar por años esforzándome, pero no puedo ser feliz. ¿Sí? Hay mucha gente que está en la iglesia, va a la iglesia, pero aún sigue siendo infeliz, sigue estando vacía. Decíamos en una lección anterior, algunas semanas atrás, eso fue del trimestre que pasó, decía más o menos así, si recordamos, que muchos de nosotros llegamos a la iglesia, nos bautizamos, salimos de las aguas del bautismo y seguimos siendo los mismos. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque realmente no hemos pasado por una experiencia de acercamiento a Dios, porque cuando yo paso por la experiencia de acercamiento a Dios, entonces es que yo baje al tanque del bautismo y salga de ahí una persona totalmente renovada. Por eso se llama nacer de nuevo. Entonces, hasta ahí pongo punto final al cristiano o a la persona que tenía una mala manera de vivir. Porque yo ya reconocí, estoy pidiendo a Dios perdón por mis pecados. Estoy reconociendo, me estoy confesando. Entonces, lo lógico que es que a partir de ese momento en adelante, cuando yo salga del tanque del bautismo, entonces mi vida tiene que ser una vida diferente. Tendría que haber sido una vida. Pero como no hemos pasado por ese proceso todavía de esa experiencia, como no ha habido un arrepentimiento sincero de corazón, ya sea por un mal adoctrinamiento, básicamente es por eso, entonces es que seguimos o vamos a seguir teniendo al miembro desobediente, peleón, gritón, renegón. Va a seguir siendo mal patrón, va a seguir siendo mal obrero, va a seguir siendo mal dirigente, va a seguir siempre siendo tentado a ciertas cosas. Por eso, porque realmente no nos hemos tomado en serio o no hemos cumplido con los pasos que nos pide para poder realmente llegar a este proceso de un verdadero arrepentimiento. Porque tiene que ser un cambio de vida, ¿no? Es decir, yo me saco este ropaje, la echo al fuego, me lo desaparezco, me la quemo, me la destrozo y me coloco un nuevo ropaje. Lo que hacemos muchas veces cuando nos hemos bautizado, nos hemos sacado por ese momento el ropaje
Está todo harapiento, roto, sucio, maloliente. Y ni bien hemos salido del agua del bautismo, nuevamente nos las hemos vuelto a colocar ese ropaje maloliente, sucio, roto, remendado, viejo. Eso es lo que realmente ha pasado y ha pasado con todos nosotros. Es por eso que la iglesia sigue estando como es, porque nosotros no estamos teniendo la voluntad de cambio para la iglesia, en nuestra vida, en nuestra experiencia de comunión con Cristo. Entonces, a eso le estamos llamando una salvación que está basada en los esfuerzos humanos. Yo quiero salvarme por mi propia obediencia, por mis propios medios. Cuidado con eso, que eso es peligroso. Y muchos nos rozamos por años, ¿sí? Años sobre años viviendo en esta misma situación. Por eso que finalmente no encontramos felicidad, ¿no? No somos felices. Todo nos parece mal, todo. Porque estamos solamente basada en nuestros esfuerzos humanos. ¿Sí? Ahora, Pablo lo llama a toda esta una salvación basada en la carne. ¿De dónde sale ese término? Un día Jesús baja a orar del monte y le dice a Pedro, esta mañana orando al Padre, te envío un mensaje. Pedro, vas a ser probado. Interesante, ¿no? Pedro le dice, han pedido permiso para que usted sea zarandeado. Pero no se preocupe, Pedro. Yo ya oré por usted. Ojo con esto que ponga mucho cuidado a esto. Mira, Pedro, yo ya oré por ti. ¿Está bien? Yo ya he hecho mi oración pidiéndote que el Espíritu Santo te fortalezca. Entonces, ojo aquí, a Pedro se le salió la carne, el hombre carnal. Nada más faltaba, Señor. Tú ya oraste por mí, como tú ya oraste por mí, como tú ya pediste por mí, entonces quiere decir de que esa oración que tú has hecho por mí me va a llevar a mí a la obediencia. Y Pedro aquí expresa unas palabras insólitas. Jamás te voy a negar, Señor, jamás te voy a dejar, Señor, jamás voy a fallarte, Señor. Lejos de la experiencia personal de Pedro con Dios. ¿Por qué le decía que aquí hay que tener mucho cuidado? Esta historia la vemos repetida muchas veces hoy en nuestras vidas. Porque el hermano fulano ora por mí, entonces yo echo mano de esa oración y digo, el hermano está orando por mí, entonces quiere decir que como el hermano está orando por mí, yo ya estoy salvado. ¿Estamos? ¿Nos queda claro esto? O sea, que la oración de los demás va a alcanzarme a mi salvación, que la oración de los demás va a alcanzarme a mi bendición, que la oración de los demás va a alcanzarme a mi sanidad, lejos de la obediencia. ¿Cuál tenía que haber sido aquí la reacción de Pedro? Señor, gracias porque tú ya oraste, pero yo voy a tener también a esa experiencia. Mira, Jesús, ¿qué te parece si mañana, a la hora que te levantas, también me despiertas para ir contigo juntamente al monte? Esa debía haber sido la respuesta correcta de Pedro. Sí, Señor, a partir de mañana yo voy a estudiar mi Biblia, voy a orar, voy a tener una experiencia. Esa debía haber sido la reacción correcta de Pedro, pero sin embargo Pedro aquí que dijo, uy Señor, gracias por ello, nada más Señor me faltaba de que tú ores por mí. Y vuelvo a repetir, la experiencia, la respuesta insólita de Pedro, jamás te voy a dejar, haciéndole promesas humanas, carnales, como si la salvación se pagara con esto, de esta manera. Tomemos mucha nota de esto, tengamos en presente mucho esto. Tomemos con mucho cuidado esto.
La oración de los demás sí sirve, pero va a servir en que yo realmente tenga que hacerlo primero. ¿Estamos? Yo hago lo primero, yo hago mi trabajo, mi parte, entonces la oración de los demás va a funcionar. Pero si yo no hago mi parte, por más que ore toda la iglesia, por más que ore todo el mundo, no va a funcionar en mi vida. Si es que yo no hago mi parte. ¿Estamos? Espero que esto nos quede claro. Entonces, es el esfuerzo humano y Cristo le dice a Pedro, la carne es débil, pero el espíritu está presto. Pedro, 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 la carne es débil. Pero mira, no te preocupes que el espíritu está presto. Quiere decir de que todavía tenemos oportunidad. Pero si actuamos nosotros de acuerdo y conforme a lo que dice realmente la palabra de Dios, el Espíritu. Si actuamos en el proceso de la obediencia, y habíamos dicho semanas atrás o días atrás, ¿cuál es el proceso que hay que seguir? Tenemos que ser humillados, tenemos que caer humillados, tenemos que caer al fondo como Cristo. Somos la criatura creada, somos creación de Dios. Y Cristo vino para dejarnos todo el ejemplo que Jesús se bautizó, luego que se bautizó, fue a hacer ayuno 40 días, antes de hacer ayuno, oró a su Padre, pidió el derramamiento del Espíritu Santo, pero para que eso sea completo, Jesús fue al ayuno, oró, ayunó 40 días, 40 noches, el diablo vino y quiso tentarlo, pero Jesús estaba fortalecido. Jesús vino cuando él entró, él dejó ese ropaje antiguo, viejo, roto, remendado, sucio, apestando, lo dejó porque entró en un proceso de comunión con su Padre. Y solamente de esa manera él pudo vencer. Y es más, cuando entramos ahí a las tres tentaciones que tiene frente a Satanás, Jesús lo deja muy claro. La primera tentación, voy un poquito a extenderme en esto. La primera tentación, el diablo que quiso, mira, tienes hambre, sí, convierte las piedras en pan. ¿Jesús pudo convertirlo? Claro que sí. ¿Y pudo taparle la boca al diablo con esto? Claro que sí. Pero ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera convertido las piedras en pan? ¿Le tapaba la boca al diablo? Sí. Pero ¿qué hubiera pasado? ¿A quién hubiera estado obedeciendo Jesús? ¿A su padre o al diablo? Punto importante que debe tomar en cuenta esto. Diosito perdona, Dios... Sí, pero ¿a quién estamos obedeciendo? Ojo, ¿a quién estaba obedeciendo Jesús aquí? El convertir las piedras en pan no hubiera sido un problema, un delito. Solo que le hubiera valido ese acto al diablo para toda su vida de en adelante poder decir en la cara, tú me obedeciste, tú me obedeciste, tú me obedeciste. Notemos esto. A veces nosotros nos tomamos muy de machos y queremos tapar la boca al diablo, pero sin darnos cuenta a quién estamos obedeciendo, la voz de quién estamos obedeciendo. Tener mucho cuidado en eso. Si postrado mi adore, le dijo después, mira, solamente inclínate, mira, solamente haz esto, yo te voy a dar esto. Pero Jesús siempre tuvo palabras celestiales, ¿no? No humanas. No solo de pan vive el hombre. Ah, interesante. Entonces, es decir, las intenciones ayudadas por el Espíritu Santo nos pueden ayudar a vencer la tentación. Ojo con esto. Las intenciones que el Espíritu Santo hace nos puede ayudar a vencer la tentación. Pero si no nos mantenemos en Cristo, la carne, los deseos pecaminosos van a ser mucho más fuertes y vamos a estar muchas veces como los fariseos. Ay, Señor, no hago esto, no hago lo otro, no voy aquí, no, no, es que no hago esto porque hoy es sábado, no voy allá porque hoy es sábado, no, ¿cómo? Esa era una vida farisaica que hacían los fariseos. No camines, no hagas esto, porque si haces vas a...
O sea, tenemos que deleitarnos nosotros, si estamos en el campo de la obediencia, tenemos que deleitarnos en Cristo. Tenemos que hacer de que la obediencia sea un deleite, no una cruz que tengamos que estar cargando. Ay, no, que porque hoy es sábado no puedo ir, ¿verdad? Y ya, porque hoy es sábado. Ese es una cruz. Entonces, va a ser imposible una salvación basada en esfuerzos humanos. De que yo lo intento, va a ser un esfuerzo a medias. Y como ya hemos dicho en una ocasión, vamos nosotros a llegar en nombre del diablo, pero estamos adorando a Dios en nombre del diablo. Filipenses 3:1, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y a mí no me molesta escribirle las mismas cosas y para ustedes es mejor. El apóstol Pablo está empezando el capítulo 3 diciendo, gócense en el Señor. Y que no debe molestarles, si ustedes están gozando, no debe molestarles, porque mientras más palabras reciban, para ustedes es mejor, porque van a tener fundamentos, van a tener conocimiento de ya no volver a caer en esto o en otro. Entonces, ¿quién más sale favorecido o enriquecido con esto? Van a ser ustedes. Y así que no tiene por qué molestarle la palabra. Versículo 2. Tengan cuidado, y aquí hay que tener muy en cuenta lo que dice el versículo 2. Tengan cuidado de los perros, cuídense de los malos obreros y de los que mutilan el cuerpo. Tres cosas interesantes habla aquí el apóstol Pablo en el versículo 2. Primeramente, cuidado de los perros. Palabra bien fea. Una palabra bastante cruda, bastante fea, bastante repugnante. Cuidado de los perros. Está llamando aquí, nos está llamando aquí de perros. Ahora, en el contexto de aquel entonces, en los tiempos de Pablo, ¿cómo se le llamaba a los gentiles? Se le llamaba a los gentiles de perros. ¿Quiénes les llamaban perros? Los judíos. Por cierto, un perro, vamos a tomarlo de este punto de vista. Un perro es alguien que no tiene valor, ¿sí? Vamos a tomarlo de este punto de vista. Perro no tiene valor, no vale nada. Come debajo de la mesa, come las migajas, come las sobras. Ese es un perro. Entonces, en el contexto judío, los únicos que tenían el privilegio, los que tenían el privilegio de sentarse a la mesa, eran los judíos, ¿sí? Los gentiles eran los perros. Ellos tenían que estar bajo la mesa, comiendo migajas. La salvación en aquel entonces era para los judíos. Los gentiles no tenían derecho a salvación. Es por eso que le llamaban perros. Aquí cuando el apóstol Pablo está diciendo, tengan cuidado de los perros, está diciendo de aquellos que comen migajas. Ahora, en la parte espiritual, aplicando para hoy, ¿quiénes son aquellos perros? Aquellos que están viviendo de migajas espirituales. Aquellos que están comiendo sobras. Aquellos que están transmitiendo esas migajas. Yo como migajas y voy a los demás y le entrego migajas. Y eso es lo que pasa hoy en día por montones en nuestra iglesia. Nuestra iglesia está llena de estos tipos. Perros, malos obreros que entregan un mal mensaje. Están mutilando el cuerpo. Hoy, en este tiempo, estamos viviendo el tiempo del fin, el cuerpo, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, los primeros versículos,
presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo hacia mí, dice Dios. Hacia Dios, dice el apóstol Pablo. No presenten su cuerpo en sacrificio vivo para gloria, para beneficio, para placeres mundanos. Eso es lo que hoy está pasando. ¿Por qué? Porque hay malos maestros, hay falsos maestros. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Debería ser, pero realmente estamos más llenos de confianza en la carne. Entonces la salvación toda es 100% de Dios, salvación es por gracia. ¿Qué hay que evitar entonces? ¿Quiénes son los perros? ¿Quiénes son los malos obreros? Eran personas que se introducían en las iglesias que Pablo fundaba y predicaban diciendo, tienen que seguir guardando la ley de Moisés. En otras palabras, para ellos Cristo todavía no había muerto. Tienen que seguir circuncidándose. Cristo todavía no había muerto. Tienen que seguir celebrando la Pascua. Cristo todavía, claro que habíamos dicho en la lección del Éxodo que tenemos que celebrar Pascua nosotros. Pero aquí, ¿de qué Pascua está hablando? ¿Y de qué Pascua es la que tenemos que seguir celebrando hoy? ¿Tenemos que seguir circuncidándonos? Claro que sí, ya no de manera física, sino ahora una circuncisión espiritual. Y es a través de nuestro acercamiento a la palabra de Dios. No necesitamos ir a hacer cortes ya, sino necesitamos esa circuncisión que representa el bautismo. Todos los días necesitamos ser rebautizados, no con agua, sino con espíritu. Y permanecer en ese rebautismo. Todos los días tenemos que ir a celebrar la Pascua. Ya no haciendo panes sin levadura, matando cordero con sangre, ya no. Sino de la Pascua es de mi conocimiento, de mi compromiso, de mi pacto que tengo que hacer con Dios cada día, cada mañana, cuando yo voy a abrir su palabra. ¿Cuál es el pacto de Dios que tengo que hacer esta mañana con Dios? Y así sucesivamente, todos los días seguir haciendo pacto con Dios. Lo de ayer fue lo de ayer quedó enterrado, quedó olvidado ya, quedó sepultado, de lo que dice Jesús. Cuando tú vienes a mí y me pides perdón por tu pecado, yo lo sepulto, yo lo entierro y yo no me vuelvo a recordar más. Que hoy puedes volver a tropezar y caer, pero lo de ayer ya fue, ya quedó enterrado. Entonces, cuando venimos y celebramos esa Pascua, estamos renovando nuestro pacto con Dios. ¿Sí? Entonces, todas las cosas pasadas, las cosas viejas, como dice el apóstol Pablo, quedaron atrás. La levadura vieja quedó atrás. Hoy somos nueva masa, un nuevo personaje. Somos una nueva masa que estamos nuevamente entrando al horno para ser nuevamente preparados. Somos nuevas criaturas. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta y de este modo seguir celebrando una Pascua, pero ya no a través de ritos, sino es a través de un compromiso con Dios. Señor, ayúdame para hoy de hoy en adelante poder tener las cosas más claras, tener una visión más clara, para poder ser una persona diferente. La ley de Dios nunca cambió. La ley de Dios sigue vigente. Los 10 mandamientos siguen vigentes. Entonces, si todo esto, yo tengo en cuenta que todo esto sigue vigente, ¿qué es lo que me queda hacer? Obedecer. Antes de hablar de los peligros que amenazaban la fe, Pablo nos da un consejo. Gócense en el Señor en primer lugar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Primeramente, antes tienen ustedes que gozarse, es decir, tenemos que recibir la palabra con alegría, con gozo, con gusto. Tenemos que estar listos a poder nosotros percibir esa palabra, porque va a llenar todas nuestras venas
espirituales de gozo, y voy yo con gozo a ir a tener un encuentro con Dios. Voy a ir con gozo yo a recibir su palabra. Y a este añade algo importante. Es bueno repetir la verdad que tenemos, aunque ya la conozcamos bien, dice la segunda parte de Filipenses 3:1. Aunque ya la conozcamos, aunque ya la sabemos, pero es bueno volver a repetir la palabra, la verdad. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces viene la pregunta. ¿Cómo podemos nosotros gozarnos en el Señor? Recibiendo la misericordia de Dios. Cuando yo deposito mi confianza en Él, no en hombres, sino en Dios. Cuando yo estoy obedeciéndole a Dios. Cuando yo dejo atrás toda mi vida pasada, la dejo enterrada, y hoy quiero obedecer a Dios. Recibiendo las bendiciones de la salvación, guardando la ley de Dios, cuando yo creo en su palabra, y cuando yo comienzo a educarme como un hijo piadoso de Dios. ¿Nos va quedando claro este tema? Entonces, Pablo acá indica el mayor peligro que estaba amenazando la iglesia en ese momento. ¿Qué había en ese momento? Falsos maestros que enseñaban adhesión estricta a la ley ceremonial, como lo dice el versículo 2 de Filipenses capítulo 3. Ahora, a esto se le llama de tres formas distintas: perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Entonces la pregunta ¿es posible ser religioso, obediente y aún así estar lejos de Cristo? Sí es posible. Sí, la respuesta es sí. Sí es posible. Pero la diferencia es de que no soy feliz. ¿Que es posible? Sí es posible. Pero no debería ser, no se debe. Yo no puedo, porque tarde o temprano me voy a cansar. Tarde o temprano va a haber dentro de mí un espíritu de aburrimiento. Estar yendo todos los sábados a la iglesia, estar levantándome todos los días de madrugada, solamente por un mero rito. Un día me va a cansar. Queriendo yo obedecer, pero solamente por ritos. Un día me va a cansar. Porque yo tengo que acercarme a Cristo, tengo que ser de Jesús mi primera comunión, de Jesús mi Pascua, tengo que ser de Jesús mi primer encuentro, tengo que comenzar a confiar en Cristo de corazón, sincero. Entonces, lo que yo haga de en adelante ya no va a ser mi esfuerzo humano, va a ser porque realmente yo amo a Dios. Y como yo amo a Dios, quiero obedecerle. Y como quiero obedecerle, voy a cumplir su mandato tal cual, sin esfuerzo humano, sin lamentos. Oh, que otra vez levantárselas. Sin lamentos voy porque realmente yo me voy a gozar de ese encuentro con Dios. Y voy a salir de ahí como Moisés cuando comenzó a subir a la montaña 7 veces. Tantas veces que subió Moisés a la montaña, tuvo tanta confianza con Dios que le dijo: Señor, ahora muéstrame tu gloria. Entonces, ese mostrar la gloria es salir con luz, salir vislumbrante, salir con una mente cambiada, una mente diferente, sin miedo, sin temores. Y hago lo que la palabra de Dios me dice, ya no lo que el hombre me dice, ya no estoy mezclando mis puntos de vista o mi obediencia con lo que el hombre me dice.
Si el hombre me dice, oye, párate de pie, no, no, porque yo obedezco a Dios, no te obedezco a ti. Oye, ven para acá, no, oye, o no, porque yo obedezco a Dios. Entonces, es eso lo que tenemos que permitir. Obedecer únicamente a lo que Dios me dice. Yo ya le pedí perdón a Dios por mis pecados, por mi mala manera de vivir, por mis malos actos. Entonces, como yo le pedí perdón a Dios pecado, ya le pedí perdón a Dios por estos pecados, entonces ya no lo malo vuelvo a recordar, quedan enterrados y de hoy en adelante yo obedezco únicamente lo que dice su palabra y confianza, como decíamos, dispositivos atrás, o diapositivas atrás, perdón. Obediencia a Dios. Entonces Pablo los invita a examinar, ¿dónde está vuestra verdadera confianza? Pablo dice, ¿qué quedó atrás? El hombre viejo, quedó atrás. ¿Cuál es la invitación que el apóstol Pablo nos hace a cada uno de nosotros esta mañana? Tenemos que dejar atrás el hombre viejo, tenemos que dejar atrás la vida pasada, tenemos que dejar atrás la levadura vieja. Hoy somos nueva masa. ¿Estamos confiando realmente en Dios? ¿Estamos realmente dispuestos a obedecer lo que Dios nos dice o vamos a seguir mezclando obediencia humana con obediencia divina? No es posible así salvarse. Así no vamos a llegar a la salvación. Recordemos que los judíos siempre estaban colocando piedras en el camino de Pablo. Malos maestros. ¿Sí? Y esto hacía un retroceso. Pablo hace un retroceso y dice, no, yo no quiero seguir viviendo mi vida pasada, eso ya quedó enterrado. Aunque también yo tenga de que confiar en la carne, de que confía en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Pero Pablo está ahora transformado. ¿Sí? Y ya no soy fariseo. Ahora soy transformado en Cristo. Porque vine a Cristo y Él me aceptó. Y también tiene que ser nuestro mismo clamor de nosotros. Hoy vengo a Cristo. Lo de atrás queda atrás. La carne quedó atrás. Hoy soy nueva criatura. Tenemos que permitir eso. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Amén.